Buenas a todos, bienvenidos al capítulo número 8, en el cual vamos a analizar la función sí en profundidad con distintos ejemplos prácticos. Vamos a ir incrementando la dificultad. Y luego vamos a complementar esta función con dos funciones que ya la hemos utilizado en alguna otra herramienta, que es la función y la función o. Empecemos a hablar un poco de qué se trata esto de la función sí. Nosotros hemos utilizado un poco la lógica de lo que es la función sí en formato condicional. La lógica de formato condicional era la siguiente: a partir de una condición de valores en una columna determinada o en varias columnas determinadas, podíamos resaltar valores para diferenciarlos sobre los otros. Bueno, pero en realidad ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una condición, una pregunta. Si pasaba tal cosa, entonces que el color de fondo de la celda se pongan, por ejemplo, en verde. Bueno, acá la función sí es muy parecido, nada más que para poder hacer esa pregunta la vamos a tener que escribir en una función. Y el resultado lo vamos a tener que escribir nosotros. Si nosotros queremos que en una celda, por ejemplo, en la celda que tenemos aquí, la N2, diga transacción fallida, si el detalle dice sin fondo y el proveedor es el 1, bueno, entonces tendremos que escribir primero la pregunta. La pregunta va a ser: en la columna J dice sin fondo y en la columna K dice proveedor 1. Si pasan esas dos cosas, entonces que diga, que muestre esa celda transacción fallida. Si no, que muestre otra cosa o no muestre nada. Ese si pasa tal cosa, hagamos algo, o si no, hagamos tal otra, es lo que se usa, es un principio de programación, que es el verdadero o falso. La computadora maneja verdadero o falso, no tiene algo intermedio como por ahí nosotros podemos llegar a tener, no en las matemáticas, pero en la vida cotidiana. Las computadoras se basan en las matemáticas, es o una cosa o la otra. Si yo hago una pregunta, puede ser verdadero o puede ser falso, no hay algo intermedio. Después puedo meter una pregunta dentro de otra pregunta, que es lo que vamos a ver, que se llaman sí anidados, pero siempre manteniendo el camino al verdadero y el camino al falso. Puede ser que a lo mejor haciendo una pregunta no me interese poner nada si esa pregunta termina siendo falsa, por lo cual dejamos la celda vacía. Pero siempre tenemos la opción de, si hacemos una pregunta, que podamos dar un resultado si es verdadera esa pregunta o si es falsa esa pregunta. Vamos a empezar por los ejemplos más prácticos, más simples, y le vamos a ir agregando dificultad. Este primer ejemplo que vamos a ver ahora es: vamos a hacer una pregunta y en base a esa pregunta, si es verdadera la pregunta, vamos a mostrar algo. Si no, directamente por defecto Excel nos va a mostrar falso. Veámoslo. Bien, vamos a empezar el ejemplo número 1, en el cual vamos a hacer una pregunta. Y si esa pregunta es verdadera, vamos a indicarle a Excel que en esta celda, en esta columna N, va a tener que mostrar un valor determinado. En este caso va a ser un texto. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? La pregunta va a ser si, la pregunta se llama si. En el primer parámetro de la función si necesitamos poner la prueba lógica, que es la pregunta. Y luego, como segundo parámetro, tenemos el valor por verdadero y como tercer parámetro, el valor por falso. Fíjense que son opcionales, tanto el segundo como el tercero, lo cual significa que no es obligatorio ponerlo. Entonces, si, ¿qué dijimos? La transacción va a ser fallida si en la columna detalle dice sin fondos y el proveedor es igual a 1. Entonces, perdón, ahí ya estaríamos haciendo dos preguntas, lo cual lo vamos a hacer en ejemplos más adelante. Nosotros vamos a quedarnos por ahora haciendo una sola pregunta, que va a ser que en la columna J es igual a sin fondos. En ese caso, si llega a dar esto, que muestre transacción fallida. Entre comillas doble, recuerden porque es texto. Y como camino del falso, o sea, si en la columna J no llega a decir sin fondo,
que podría decir orden de no pagar o defecto en endoso, o error CAT de endoso, o cuenta cerrada por o vencido. Por ahora, que directamente muestre la palabra falso. Vamos a hacer referencia relativa y ven cómo si lo comparamos, vamos a ver que en toda la fila en donde acá dice sin fondo, acá va a decir transacción fallida. Ahora le vamos a agregar el camino del falso, en donde si llega a ser falso, quiere decir que no dice sin fondo acá, que nos muestre directamente lo que dice en la columna J. Vamos a ver el próximo ejemplo, donde lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos recién. Vamos a hacerlo en una hoja nueva, así hacemos todos los casos en hojas distintas y les queda a ustedes luego como registro. Vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner función si verdadero falso. Y va a ser el caso en donde el falso va a terminar tomando el mismo valor que la columna correspondiente. O sea que entonces, si llega a decir sin fondos, acá va a mostrar transacción fallida. Si llega a decir otra cosa que no sea sin fondos, va a mostrar ese texto. Entonces, ¿qué dijimos? Igual sí. La prueba lógica es la celda J. Si es igual a sin fondos. En ese caso, que muestre transacción fallida. Si no, ahora que muestre directamente la misma celda. Entonces va a terminar mostrando el valor si no llega a ser el texto sin fondo. Entonces fíjense que ahora, a diferencia de la columna anterior, en donde no corresponde la pregunta, en donde es falsa la pregunta, en vez de mostrar falso, que es el valor por defecto, o mostraría verdadero si no hubiéramos puesto nada por el camino del verdadero, va a mostrar el mismo texto que la columna J. Fíjense que es exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero le vamos a dejar celda vacía si llega a ser falsa la pregunta. Bien, ahora seguimos con el ejemplo en donde tenemos camino del verdadero, tenemos camino del falso, pero si llega a ser falso, que directamente no muestre nada en la celda. O sea, que no muestre falso, que es el valor por defecto, ni tampoco que muestre el mismo valor que está en la columna J. Directamente que deje la celda vacía. Para hacer eso, tenemos que, en este caso, en el camino del falso, como tercer parámetro de la función si, poner comillas dobles como si fuese un texto que no va a tener nada. Son dos comillas dobles. Acuérdense que siempre una que abre tiene que cerrar. Entonces le estamos diciendo que no muestre nada, o mejor dicho, que muestre un texto que sería una celda vacía, o un texto con un espacio vacío, en el caso de que llegue a ser falsa la pregunta que estamos trabajando. Entonces fíjense que ahora, donde no dice sin fondo, hay espacios en blancos. Recuerden siempre que cuando empezamos a hacer preguntas, comparaciones, los espacios en blancos que podemos llegar a encontrarnos en la columna J son fundamentales. Fíjense esto. Yo dejo un espacio en blanco ahí y ya me cambia la respuesta de la pregunta. Acuérdense que los espacios en blanco luego del texto, Excel los toma. Entonces eso es un problema. Hay una función que creo que hasta ahora, esta parte del curso no la he comentado, que se llama espacios. Vamos a ver. Y lo que hace es, si llega a haber espacios entre texto, por ejemplo, entre la palabra sin y la palabra fondos, deja mejor dicho, no los quita a esos espacios. Lo que va a quitar son los espacios por delante y por detrás. Fíjense. Vamos a hacer un ejemplo. Acá dijimos que le vamos a dejar un espacio. Entonces,
cambia la respuesta, es falso. Pero, si vamos a suponer que yo pongo la función espacios y le marco esta celda, me va a dar lo mismo, pero no me va a dar el espacio al final que yo dejé. Entonces, fíjense si yo le cambio la pregunta a esto y en vez de ser K2, hago J2. Ahí está, ¿ven? Ahí me da verdadero. ¿Por qué? Porque la función espacios lo que hace es borrarme el espacio que está después del texto y antes del texto. Lo que no me borra son los espacios que están en el medio. Por ejemplo, en este caso, entre la palabra sin y la palabra fondos. Es una función bastante importante al momento de comparar. Si queremos estar seguros de no errarle, de poder haber un espacio al final, usamos esta función y vamos a estar más tranquilos. Bien, vamos a ver el ejemplo ahora en donde vamos a agregar una pregunta más. ¿Qué quiere decir agregar una pregunta más? Significa lo que se llama si anidado. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera haciendo una pregunta de si en la columna J dice sin fondos y si en la columna K dice proveedor 1. Entonces, ¿cómo puedo transformar eso en una función si? Bueno, ¿qué hago? Empiezo por una pregunta y si esa pregunta es verdadera, vuelvo a hacer otra pregunta. Obviamente con la función si. Eso se llama si anidado. ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo. Empiezo con, dijimos, una pregunta. Si en la columna J dice sin fondos. Entonces, si en la columna J dice sin fondos, y eso es verdadero, puedo volver a hacer una pregunta y decir si en la columna K dice proveedor 1. Si esa pregunta es verdadera, lo de la pregunta en donde K2 es igual a proveedor 1, ¿qué pasa ahí? Se están cumpliendo las dos preguntas. O sea, las dos preguntas son verdaderas. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta que yo estoy haciendo, que es K2 es igual a proveedor 1, se encuentra en el camino al verdadero de la primera pregunta, que es J2 es igual a sin fondos. Entonces ahí es donde hago el camino, la respuesta de si se cumplen ambas. Vamos a poner transacción fallida. Transacción fallida, texto. Si no se cumple la condición de si K2 es igual a proveedor 1, en este momento, en esta situación, en este lugar de la función, sí se sigue cumpliendo la de J2 es igual a sin fondos, porque todavía estamos en la pregunta, en la segunda pregunta sería, que está dentro de la primera pregunta. Entonces acá vamos a poner proveedor incorrecto. ¿Por qué? Porque no es proveedor 1. Sí, en la columna J dice sin fondos, pero en la columna K no es el proveedor 1. Ahí ya cerramos el segundo sí y nos queda el camino del falso de la primera pregunta. Quiere decir que no va a ser la columna J sin fondos. A lo mejor la columna K sí dice proveedor 1, pero lo que estamos seguros en ese camino es que dice sin fondos. Perdón, que no dice sin fondos. Entonces en ese caso vamos a poner sin fondos. Cerramos. Y referencia relativa. Entonces, ¿qué camino estamos cubriendo? Estamos cubriendo. En este caso, en este punto estamos cubriendo que la columna J dice sin fondos y la columna K dice proveedor 1. En este punto estamos cubriendo que la columna J dice sin fondos, pero la columna K no dice proveedor 1. Y en este punto estamos cubriendo que la columna J no dice sin fondos, aunque a lo mejor sí dice proveedor 1. ¿Bien? Ese es más o menos el razonamiento. Ahora vamos a hacer un ejemplo más para verificar que
Si en la columna J dice, no dice, dice sin fondos, que sería en este, perdón, no dice sin fondos, y queremos verificar que en la columna K tampoco diga proveedor 1. Muy bien. Vamos ahora a mejorar un poquito más todavía estos sí anidados. Y ahora queremos verificar que si no dice sin fondos, está bien, perfecto, que diga sin fondos. Pero si no llega a ser, si llega a ser proveedor 1, que diga proveedor 1. Entonces, tenemos que volver a preguntar acá. Y ya sabemos que dice sin fondos. Pero entonces tenemos que preguntar si en K2 es proveedor 1. En ese caso vamos a poner proveedor 1. Si no, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no dice sin fondos, ni tampoco dice proveedor 1. Entonces ahí también le vamos a poner ninguno. Entonces ahí sí estamos cubriendo, me parece. Ahí me tiró un error. Claro, pues me falta un paréntesis que me lo corrigió solo, que sería porque había cerrado este sí y me estaba faltando cerrar el sí final. Si no me equivoco, en este caso estamos cubriendo todos los caminos. ¿Por qué? Este punto verifica que diga sin fondos y diga proveedor 1, que se cumplan las dos. Este punto va a cumplir el caso en que dice sin fondos pero no dice proveedor 1. Este caso va a cumplir que no dice sin fondos pero dice proveedor 1. Y en este caso vamos a cumplir que no diga ninguno. Y ahí se cumplen todas las combinaciones posibles entre estas dos variantes. Vamos a hacer referencia relativa. Si no lo hicimos, la verdad que no lo recuerdo. Y ahí tenemos que tener todas las opciones que se cumplen. Esto es un poco lo que es sí anidado. Yo les puedo comentar que en base a lo que yo he visto en las distintas capacitaciones que he hecho y en los lugares donde he hecho soporte, hay columnas donde van a tener sí anidados, mínimo 4 o 5 sí anidados. ¿Por qué? Porque las preguntas empiezan a ser más complejas. Mejor dicho, no complejas las preguntas, sino que empiezan a ser una dentro de la otra. Y ahí se empieza a ser más complicado, no porque la función sí se dificulte, sino que empiezan a aparecer errores de paréntesis, como me pasó a mí recién, que yo cerré el paréntesis de la función sí, esta última que escribimos, pero me faltaba el otro paréntesis. Ahí no pasó nada porque Excel automáticamente me lo corrigió porque era el paréntesis último. Pero si se llegan a olvidar un punto y coma, o se llegan a olvidar una comilla doble, o un signo igual, o le ponen un signo igual adelante del sí que está dentro como sí anidado de la función madre, y algunos errores así pequeños que son difíciles de visualizar, Excel no se los va a corregir solo, por lo cual ahí se empieza a complicar. Se empieza a complicar sobre todo la sintaxis. El paréntesis que falta, el signo igual que falta, la comilla doble que falta, el punto y coma que falta. Pero la estructura del sí siempre es la misma. Pregunta, verdadero y falso. Adentro hago otra pregunta, verdadero y falso. Adentro otra pregunta, verdadero y falso. Recuerden que siempre en cualquier opción, en cualquier camino, tengo la oportunidad de o no pongo nada por el camino del verdadero o no pongo nada por el camino del falso. Hasta puedo no poner nada en ninguno de los dos. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente caso, que es la función sí, pero ahora complementada con la función y. Vamos a hacer la comparación con el caso anterior, en donde teníamos dos sí anidados. ¿Para qué sirve la función y? Sirve para poder utilizar varias preguntas en una misma. En el caso anterior, con el sí anidado, nosotros hacíamos una pregunta y dentro de esa pregunta hacíamos otra. Ya sea por el camino del verdadero o por el camino del falso. Acá no, acá vamos a hacer simultáneamente varias preguntas con la función y. Ya la hemos visto. Entonces, vamos a hacer el caso anterior. Habíamos dicho que
en J sea igual a sin fondos y que K sea igual a proveedor 1. En ese caso, cerramos paréntesis la función I, en ese caso, por el camino del verdadero, habíamos dicho, si no me equivoco, transacción fallida. ¿Y qué pasa en el falso? En el falso tenemos una complicación. Esta es una limitación, para llamarlo de una manera, de la función I dentro de la función sí. Porque si esto es falso, si no se cumple que J2 sea igual a sin fondos y K2 sea igual a proveedor 1, no sabemos por qué no se cumple. Sabemos que no se cumple que ambas son verdaderas, pero no sabemos por qué no se cumple. Puede ser que J2 no sea sin fondos, puede ser que K2 no sea proveedor 1, o puede ser que ninguno de los dos sea sin fondos o proveedor 1. Entonces, para poder desmenuzar esa complicación, tendríamos que ahora sí, por el camino del falso, hacer otro sí, o sea, sin un sí anidado. Pero no es la idea. La idea es un poco explicar que ¿cuándo nos va a hacer una ventaja utilizar la función I? Cuando nosotros queremos estar seguros si ambas columnas se cumplen. Solamente si ambas a la vez se cumplen. No si se cumple una, si se cumple otra, ¿qué pasa? Si se cumplen las dos, yo quiero que se muestre transacción fallida. Si no, no me interesa. No me interesa saber por qué no se cumplen las dos. Entonces ahí sí sirve, y mucho, la función I, porque fíjense que es mucho más corto que la sintaxis que si anidados. Este ejemplo de transacción fallida para estas situaciones en donde se tienen que cumplir ambas condiciones, lo hicimos en el caso anterior con un sí anidado, pero tuvimos que hacer un sí anidado. Acá no es necesario porque solamente nos interesa saber si se cumplen las dos, poner transacción fallida. Fíjense que tendría que dar exactamente lo mismo en aquello que sea transacción fallida. ¿Ven? Acá está igual, acá está igual, acá está igual, acá está igual. ¿Ven? Se cumple todas las transacciones fallidas porque es lo mismo que en el caso anterior, pero obviamente todo lo otro termina dando falso, que es el valor por defecto, porque no pusimos nada más. Podríamos haber puesto a lo mejor unas comillas dobles para que no muestre nada, bueno, o otras variantes. Pero queríamos mostrarles que se puede utilizar la función I en complemento con la función sí. Veamos ahora el ejemplo de la función O. La función O tiene una gran diferencia con la función I, utilizada como complemento de la función sí, o en forma independiente, que cambia el objetivo de la pregunta. Porque no es lo mismo preguntar con una condición del O que una condición del I. Cuando nosotros utilizamos el I, se tiene que cumplir todas las condiciones dentro de esa función I para que eso sea verdadero. Con la función O, con que una de todas esas sea verdadera, ya es suficiente como para que ese resultado sea verdadero. Por eso van a ver en un montón de filas que en vez de decir falso, dice transacción fallida, porque escribimos exactamente lo mismo que en el caso anterior de la función I, pero con la función O. Fíjense, vamos a ver acá. ¿Por qué esto da transacción fallida? O sea, como que la pregunta con la función O es verdadera. ¿Por qué? Porque alguna de las dos tiene que ser. Fíjense, acá es sin fondos. No es proveedor 1, pero sí se cumple la de sin fondos. Entonces, está bien. Vamos acá. Se cumple sin fondos. No es proveedor 1, pero se cumple sin fondos. Bien. A ver si hay alguno proveedor 1 que no sea sin fondos. No. Bueno, justo no hay un caso donde sea proveedor 1 y no sea sin fondos. Pero hubiera pasado lo mismo. Y los que son falsos es porque ninguna de las dos se cumple. Entonces ahí sí mantiene la relación. Pero entonces, ¿qué la funcionó? Se va a dar como verdadero cuando por lo menos, al menos, se cumple una de todas las condiciones en esa función O. En cambio, la función I se tiene que cumplir todas las condiciones. Esa es más o menos la forma de pensar la función I y la función O en complemento con la función sí. Vale aclarar que son funciones independientes, digamos. Yo puedo usar la función I, de hecho la hemos usado para formato condicional, aunque ya sabemos que formato condicional termina trabajando
internamente con lo que es la función sí. Ahora vamos a ver, si bien ya algunas vimos, de hecho dejamos algunas de ejercitación, vamos a ver por lo menos la gran mayoría de todas las funciones que trabajan con la condición del sí. Hemos visto sumar sí conjunto, contar sí, bueno, vamos a ver más o menos todas las que nosotros podemos incluir ahora, de aquellas funciones que siguen en forma automática esto de la condición del si pasa tal cosa, que muestre tal cosa. Bien, esto es lo que venía hablando anteriormente, que corresponde a todas las funciones que automáticamente ya incluyen esto del si, de si pasa tal cosa, que hagamos tal cosa. Ya hemos visto algunas de ellas en el capítulo de funciones, pero bueno, creemos que corresponde incluirlas en este capítulo, ya que es el capítulo de la función sí. Entonces, ¿qué pasa con la función contar.sí? La función contar.sí lo que hace es, bueno, yo le selecciono como primer parámetro un rango determinado y como segundo parámetro le paso el criterio por el cual debe contar la celda si cumple el criterio determinado. En este caso es que los valores sean mayores a 5500. Como salvedad, tener en cuenta que si bien son números, la condición la estoy poniendo con comillas dobles. Bien, entonces me termina dando 8, porque seguramente hay 8 celdas mayores a 5500. ¿Qué pasa con contar si conjunto? Contar si conjunto lo que hace es, me va a contar ya no dependiendo de una sola columna o de un solo rango, sino que ya me va a depender de ya más de una, si así quisiera, ¿no? Pero para algo voy a usar esta función. Primer rango con su condición respectiva. Pero también se tiene que cumplir ahora que en este rango, en esta columna, se cumpla esta condición. Por eso seguramente debe bajar el número de 8, ya que 8 sería esto, pero ahora estamos usando que además de esto se tiene que cumplir que en la columna G de G2 a G14 diga propio. Entonces obviamente baja, porque se tienen que cumplir ambas condiciones en ambas columnas. La función sumar sí tiene dos variantes. La primera es con dos parámetros, en donde uno dice, bueno, como primer parámetro le paso un rango determinado y como segundo parámetro un criterio. De la misma manera que la función contar.sí. Entonces, si se cumple el criterio que le estoy escribiendo como segundo parámetro, me va a sumar los valores en este rango. Por eso se utiliza en una columna que tenga números, ¿bien? No lo puedo usar en una columna que tenga texto. La segunda opción de la función sumar.sí es, el primer parámetro es el rango donde voy a aplicar el criterio, que pusimos, en este caso, la columna G que diga propio. Si se cumple esa condición en esa columna, que me sume la columna monto, obviamente, respectiva a cada fila. Entonces, si por ejemplo en G3 dice propio, en D3 me va a sumar ese valor. Fíjense que dependiendo de la cantidad de parámetros, me modifica la forma de utilizar la función. Y como última función tenemos sumar sí.conjunto, que lo que hace es, el primer parámetro es el rango de suma, que es uno solo, siempre va a ser uno solo, que seleccionamos de D2 a D14. Y luego del primer parámetro voy poniendo de a pares el rango y el criterio. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo, bueno, en la columna G, fíjate si dice propio, y en la columna H que diga empresa 1. Entonces ahí debería ser menor que el caso anterior, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy agregando esta condición que se tiene que cumplir además de la condición de propio, que en el caso de arriba solamente se tiene que cumplir la condición del propio. Acá se tiene que cumplir la condición del propio y además la condición de empresa 1. Son funciones que la van a utilizar
seguramente para generar cálculos rápidos. Así que bueno, por eso la queríamos poner y explicar en este capítulo también. Porque tiene un vínculo absoluto con la condición del sí, de la pregunta. La próxima función es sí.error, que bueno, la hicimos en una hoja aparte para mostrarles con la función buscar b. ¿Qué pasa con la función buscar b? La función buscar b tiene un problema, trabaja de una manera que si no encuentro el valor, vamos a borrar, algo hice mal. Si no encuentro el valor, en el caso de que pongamos como cuarto parámetro falso, o sea que la coincidencia tiene que ser exacta, muestra un error. Por ejemplo, vamos a poner 1, 1, 1, 1, que no existe. Entonces muestra NA, que significa valor no encontrado. Si ponemos 1 que existe, no va a pasar nada, va a mostrar directamente, en este caso, el código. Acá vale aclarar, para que no se confundan, que pusimos el rango desde la columna C para que la columna número sea la primera columna del rango. Recuerden que la función buscar b necesita que la primera columna del rango sea la de búsqueda. Bien. Pero si pongo un código que no existe, me tira NA. Entonces, para que no me quede ese NA, numeral NA, puedo usar la función sí.error, que lo que hace es, primero como primer parámetro le paso aquella función que posiblemente me devuelva un error, y como segundo parámetro le puedo poner un texto que me va a mostrar siempre y cuando el primer parámetro no devuelva, mejor dicho, devuelva error. Entonces vamos a poner el número, el código es incorrecto. Entonces ahí sí, fíjense que vamos a poner un código verdadero, 8081, perfecto. Pongo uno falso, el código es incorrecto. Esa es un poco la forma de la función sí.error. Si yo tengo una función que posiblemente me devuelva un error que ya existe en Excel, ya los vimos en un capítulo anterior, entonces podemos resolverlo con esta función para que no me quede el error y pueda poner algo un poquito más atractivo, un poco más lindo. Por último, en este capítulo número 8, vamos a dejar una ejercitación. Esa es una ejercitación difícil, por eso vamos a poner 1 hora y media de resolución. Es complicada, o sea, van a tener que estar un buen rato, pensarlo, borrar, poner. ¿Por qué? Porque hay que abarcar todas las posibilidades dentro de 3. ¿Cómo sería esto? Si Juan, Pablo y Javier cumplen que superan los 180 centímetros, en ese caso ponemos un texto que dice los 3 superan la media. Caso contrario, hay que determinar cuál o cuáles no cumplen la media. O a lo mejor ninguno cumple la media. O sea que hay que abarcar todas las situaciones. ¿Cómo van a comprobar este ejercicio? Tienen que ir cambiando los valores en esta tabla y a medida que van cambiando los valores, tiene que dar el resultado correcto. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tendría que mostrarles? Juan no cumple la media. Si yo cambio acá, Juan y Pablo no cumplen la media. Si cambio acá, Juan, Pablo y Javier no cumplen la media. Y así vayan probando hasta que puedan mostrar los resultados correctos. Es difícil, bastante difícil, no les voy a mentir, es largo, pero se soluciona, se hace, porque obviamente con la función sí puedo resolver cualquier pregunta sin ninguna duda. Así que bueno, esto del capítulo 8, función sí, más algunas funciones vistas que están también de la mano con la función sí, y esta última ejercitación.